¿Alguna vez has pensado que pedir ayuda a la policía podría ser lo más aterrador que podrías hacer? Estas son 5 historias de terror que involucran a policías. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era una noche fría y desoladora en la ciudad. El viento aullaba entre los edificios desmoronados y las sombras danzaban bajo la tenue luz de las farolas. Como oficial de policía con más de una década de servicio, había visto mi parte justa de horrores, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de experimentar. Esta historia comenzó una tarde inusualmente tranquila, en la que una llamada siniestra cambió el rumbo de mi vida. Estaba de guardia en la comisaría, un lugar que solía considerarse un refugio en medio del caos. Sin embargo, esa noche, el ambiente era espeso y opresivo. Recibí una llamada por radio de un vecino preocupado en un barrio deprimido de la ciudad. Informó sobre unos extraños ruidos provenientes de una casa abandonada. Lo habitual hubiera sido asignar a una pareja de oficiales para que investigaran. Sin embargo, decidí ir solo. Algo en la voz del hombre me hizo inquietarme, como si su preocupación fuera más que justificada. Al llegar a la escena, la casa se alzaba ante mí como una monstruosa sombra. Las ventanas estaban rotas y la puerta de entrada colgaba de una bisagra. Mis pasos resonaban en el silencio y la luna llena proyectaba sombras inquietantes. Con una linterna en mano, me acerqué, sintiendo que una presencia oscura me observaba. Doblé la esquina de la casa y el viento parecía intensificarse, como si intentara ahuyentarme. La casa, en su interior, estaba cubierta de polvo y el olor a moho impregnaba el aire. Las paredes estaban llenas de grafiti, gritos gráficos de desesperación. Mientras inspeccionaba la sala de estar, noté que había algo más, una niebla densa, un extraño fenómeno que parecía surgir del suelo. Sin pensarlo 2 veces, decidí seguir mi instinto y avanzar hacia la fuente. La linterna iluminó una figura más allá de la niebla, un contorno humano que parecía retorcerse. Mis vísceras se encogieron mientras grité, «Policía. Identifícate». La figura se volvió de inmediato, y aunque estaba oscurecida por la bruma, pude distinguir un rostro sonriente y desquiciado, un par de ojos que brillaban con una locura indescriptible. La figura no respondió, en su lugar, comenzó a reír con una risa que rasgaría la serenidad de cualquier alma. Aterrorizado, retrocedí, la niebla se hacía más densa, casi palpable. Quería huir, pero algo me detuvo, el sonido de un llanto. Era un llanto débil y angustiado, resonando desde lo más profundo de la casa. A pesar del miedo que me invadía, la jerarquía de mi deber me impulsó a avanzar. Ignorando la figura aterradora, fui hacia el sonido. Cada paso era un desafío. Pronto llegué a un sótano al cual descendí con cautela. La escalerilla crujía. Al llegar al último peldaño, la linterna iluminó un paisaje espeluznante. Había una habitación pequeña, y en el centro, atada a una silla, había una joven, su rostro pálido estaba manchado de lágrimas. Cada vez que la miraba, la figura risueña aparecía de mi visión periférica, haciendo que me sintiera aún más vulnerable. ¿Estás bien?, pregunté, manteniendo el miedo en mi voz lo más bajo posible. Ella sintió, sus ojos revelaban una mezcla de terror y esperanza. Él vino por mí. No deberías estar aquí, dijo con un hilo de voz. ¿Quién? ¿Dónde está? Necesitamos salir de aquí. Ella tragó con dificultad y sus ojos se abrieron aún más. No lo entiendes. Él es el que controla esto todo. No hay escapatoria. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Intuí que, él, no era un ser de este mundo. Era un eco de locura, una manifestación de algo más oscuro que cualquier criminal que había encontrado. Armándome de valor, intenté desatarla, usando mi cúter para cortar las ligaduras.
Pero entonces, se escuchó el chirrido de una puerta abriéndose desde el pasillo detrás de mí. La figura apareció nuevamente, ahora más definida, con movimientos de un marionetista. Lo que antes consideré un rostro humano, ahora revelaba rasgos distorsionados, como si se tratara de una mezcla grotesca entre un ser humano y algo de las profundidades del infierno. ¿Creías que podías escapar así de fácil? Su voz era un susurro helado que provocaba que el aire se congelara a mi alrededor. Enfrenté a la figura, tratando de mantener la calma, pero mi corazón latía con violencia. «Y quiero a la chica, déjala en paz», grité, pero mis palabras parecían perderse en el vacío. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más opresivo y la niebla se espesoraba. La figura avanzaba lentamente, como un depredador que juega con su presa. En ese instante, la joven empezó a gritar, un grito desgarrador que resonó por todo el sótano. «Él no puede tenerme. No puede». Mis intentos de calmarla solo parecían alimentar su desesperación. Sin más opciones, desenfundé mi arma, la única barrera entre la vida y la muerte. «Aléjate de ella», grité, pero no sabía si la amenaza sería efectiva. La figura se detuvo, evaluando la situación, y en lugar de asustarse, comenzó a reír de nuevo, una risa siniestra que reverberaba en las paredes del sótano. «Vas a descubrir que ya no hay reglas aquí. Este es mi reino». En medio de la locura, supe que debía actuar rápido. La joven seguía luchando contra las cuerdas, y la figura parecía disfrutar de su sufrimiento. Sin pensarlo dos veces, apreté el gatillo, el disparo resonó, y para mi horror, atravesó la figura sin hacerle daño. Se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí, pero el grito de la joven se intensificó. El ambiente cambió, el aire se volvió un tornado de energía oscura. Podía sentir que la realidad se retorcía a mi alrededor, arrastrándome hacia la locura. «Sal de aquí». Antes de que sea demasiado tarde, me gritaron los ecos de las almas perdidas que resonaban en las paredes. Las sombras empezaron a moverse, un sinfín de figuras oscuras que me rodeaban, alargándose, retorciéndose en formas grotescas. Sin dudarlo, dejé a la joven atada y corrí hacia la escalera que conducía a la salida. Pero cada paso me acercaba más a la certeza de que era un engaño. Las sombras eran perlas de dolor, criaturas de un mundo de pesadillas. Cuando llegué a la cima de las escaleras, sentí que el terror se apoderaba de mí mientras caía de rodillas ante la puerta que parecía estar sellada por una fuerza inquebrantable. Al girar la manija, la puerta se resistió. El eco de la risa resonaba a mi alrededor, burlándose de mí en mi desesperación. Finalmente, con un grito primal, logré abrir la puerta y salir corriendo a la noche oscura. Pero el llanto de la joven perseguía mis pasos, un recordatorio de que había dejado a alguien atrás. Los días que siguieron fueron una pesadilla. No podía dormir ni concentrarme en mi trabajo. Cada sombra me parecía amenazante, y el eco de las risas aún resonaba en mi mente. Las autoridades organizaron un operativo para investigar la casa abandonada, pero al regresar, encontraron solo un vacío, no había señales de la joven ni de la figura que la retenía. El lugar ya no tenía sentido, como si nunca hubiera existido. Pero la conexión estaba hecha, una marca indeleble en mi alma. Sabía que el eco de la oscuridad no me dejaría ir. Desde entonces, cada noche, mientras patrullaba las calles, el miedo se convirtió en mi compañero constante. En cada rincón oscuro, en cada ventana rota, siempre creía ver la figura sonriente acechando en la sombra, recordándome que, a veces, lo que se esconde en la oscuridad es más real de lo que creemos. Y en la soledad de la noche, a veces, creía oír su risa, un eco que reverberaba en mi mente, un recordatorio de que la locura no se encuentra solo en los locos, sino también en aquellos que se atreven a mirar demasiado de cerca a la oscuridad. Nunca olvidaré la noche del 12 de diciembre. Era una fría y oscura madrugada en el pequeño pueblo de San Javier, un lugar que siempre había parecido olvidado por el tiempo.
Las luces titilaban en la estación de policía, creando un ambiente que, a pesar de la rutina, siempre tenía un aire de inquietud. Aquella noche, estábamos todos de guardia, el oficial Martínez, la sargento Cruz y yo, el oficial Ramos. No se preveían emergencias, pero una sombra se cernía sobre el pueblo, una inquietante tensión que se apoderaba de la atmósfera. Todo comenzó con una serie de llamadas anónimas que llegaban al despacho. Las voces al otro lado del teléfono eran apenas un susurro. Decían que algo oscuro estaba acechando en el bosque, que la gente desaparecía. Al principio pensamos que se trataba de una broma pesada, un intento de sembrar miedo en un pueblo que ya estaba acostumbrado a los rumores. Pero lo que no sabíamos era que las sombras dentro del bosque tenían un nombre, los susurros. Una vez cada tanto, desaparecían personas. Siempre eran individuos solitarios, aquellos que se aventuraban a caminar cerca de la frontera del bosque al caer la tarde. Sus desapariciones siempre eran informadas casualmente, como si la gente se hubiese acostumbrado a la idea de que el bosque reclamaba almas. Los ancianos hablaban de leyendas, de un espíritu que se alimentaba del miedo, que atraía a sus víctimas con voces familiares, susurrando secretos que nadie más conocía. Fue cerca de la medianoche cuando la sargento Cruz recibió un mensaje de texto en su teléfono. Era de una mujer que había estado llorando, suplicando ayuda. Mis hijos están en el bosque. No sé qué hacer, vienen por ellos. No lo dudamos, era nuestra obligación investigar. Un par de minutos más tarde, estábamos en el patrullero, recorriendo las calles vacías y silenciosas de San Javier, las luces del vehículo iluminando el camino mientras el frío se colaba por las rendijas. Llegamos al bosque. Fue como si cruzáramos un umbral a otro mundo. Los árboles se alzaban como gigantes oscuros, sus ramas entrelazadas bloqueaban cualquier rayo de luz de la luna. La sargento Cruz tomó la iniciativa, armándose de valor mientras el oficial Martínez y yo la seguíamos. Cada paso que dábamos parecía resonar en la oscuridad, como si el bosque estuviese escuchando. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», grité, intentando romper el silencio opresivo. La única respuesta fue el eco de mi propia voz. Al poco tiempo, comenzamos a escuchar algo. Era un murmullo. ¿Las voces de los niños? Nos detuvimos, tensos. La sargento encendió su linterna, iluminando un camino estrecho que se adentraba más en el bosque. Fuimos tras la luz, pero lo que encontramos fue más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. De repente, el murmullo se convirtió en un coro de voces suaves, confusas. Las voces parecían llamarnos, pronunciando nuestros nombres y convirtiendo ese eco en un susurro ominoso. Ramos. Cruz. Martínez. Repetían una y otra vez. A medida que nos adentrábamos más, el frío se intensificaba. Eran voces de niños, pero también había un tono oscuro, algo siniestro que me hizo sentir helado hasta los huesos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Martínez, al tiempo que su mirada se perdía en la oscuridad. El bosque parecía estar vivo, pulsando a nuestro alrededor. Y entonces lo vi, a lo lejos, entre los árboles, una figura pálida y delgada, casi humana. Me detuve en seco, incapaz de moverme. Era como si el aire se hubiese vuelto denso, asfixiante. Esa figura fija en mis ojos tenía grandes ojos oscuros que parecían absorber la luz. Ramos, ¿qué ves?, me instó la sargento, pero no podía apartar la mirada de aquella criatura. El susurro aumentó en intensidad y claridad. Ven, ven a jugar, estamos esperando. Las voces infantiles se mezclaron con risas que resoaban en mi cabeza, llenas de un regocijo que chocaba con la horrorosa realidad de nuestra situación. Sin poder contenerme, di un paso hacia adelante, como si algo estuviera tirando de mí. Mis compañeros me llamaron, pero era como si me ahogara entre el murmullo, quedando atrapado en su embrujo. Sentí que la luz de la linterna de la sargento se desvanecía y la oscuridad se cernía sobre nosotros, envolviéndonos en una nueva dimensión de desesperación.
Las risas se convirtieron en gritos, una cacofonía desesperante que reverberaba a nuestro alrededor, haciendo temblar el suelo. Ramos, regresa, grita la sargento, su voz era un ancla en la oscuridad. Al escuchar su llamado, luché por salir de ese trance. Con un esfuerzo monumental, logré retroceder un paso, luego otro, hasta que finalmente pude volver a la sensatez. Martínez, que había estado junto a mí, regresó también, y la sargento nos empujó hacia atrás, alejándonos de la criatura que ahora parecía desvanecerse en la bruma. Sin embargo, no estábamos a salvo. Los susurros no habían desaparecido, estaban más intensos, ahora sonando como un coro de lamento, como si los espíritus de aquellos que habían desaparecido estuvieran clamando por ayuda, por libertad. Decidimos retroceder, pero al hacerlo, un grito desgarrador rompió la noche. Vino de uno de los caminos que habíamos dejado atrás, era la misma mujer que nos había enviado el mensaje. El pánico nos llevó a cambiar de dirección, pero cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el bosque quisiese retenernos. Finalmente llegamos a un claro, y la imagen que se nos presentó fue desoladora. Allí estaba la mujer, de rodillas, rodeada de niños que parecían flotar a su alrededor. Sus ojos fijados en ella estaban vacíos, como si fueran muñecos. La mujer chillaba, pero sus gritos no llegaban a nosotros, como si el bosque se los tragara y los devolviera distorsionados. En ese instante, comprendimos que aquel lugar no era simplemente un bosque, era una trampa, diseñado para capturar y consumir las almas de los incautos. La sargento tomó el mando. «Retírate. Regresemos a la patrulla», grita, y con un ímpetu renovado, comenzamos a retroceder, guiados por la urgencia de escapar. Sin embargo, el murmullante coro nos seguía, el eco de la desesperación y el horror calando en nuestra piel. Cada paso hacia atrás era una lucha, el bosque se resistía a dejarnos ir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, emergimos del bosque y caímos al suelo de la carretera. La sargento no dudó en asumir el mando y llamó a refuerzos. Mientras tanto, el oficial Martínez y yo permanecimos en shock, recordando lo que habíamos visto. Cuando llegaron los refuerzos, la sargento se apuró a explicar. La mujer y los niños no son reales. Debemos actuar rápido. Nos organizamos en un equipo rápidamente y regresamos al bosque, aunque lo que encontramos fue aún más aterrador. El lugar estaba desierto. No había señales de la mujer ni de los niños a los que habíamos visto. Solo la palpable sensación de que algo había cambiado. Las sombras se habían alzado y la brisa fría se sentía aún más intensa y cargada de horror. Desesperados, decidimos regresar y reportar los acontecimientos. Durante los días siguientes, el pueblo estuvo en calma, pero no olvidamos aquella noche. Los murmullos se acentuaron en nuestras mentes, como si el bosque aún reclamara nuestra atención, como si los susurros aún acecharan en las sombras, esperando el momento apropiado para extender su alargada mano y convertirnos en parte de su trágica colección. Con el paso del tiempo, algunas personas desaparecían, pero los rumores nunca se detuvieron. La gente de San Javier había aprendido a evitar el bosque. Sin embargo, cada vez que la brisa soplaba entre los árboles, podíamos escuchar el eco lejano de nuestros propios nombres, recordándonos la verdad detrás de esos susurros. Algo oscuro siempre acechaba, aguardando en la penumbra, esperando su próxima víctima. Y así, los susurros permanecen, como un recordatorio aterrador de lo que se oculta en las sombras. Yo sé la verdad, y aunque intento olvidarla, sé también que en cualquier momento podría volver a oír aquel murmullo, llamándome de nuevo hacia la oscuridad. Era una de esas noches en las que la luna llena se alzaba en el cielo como un observador silencioso, iluminando cada rincón de la ciudad con su tenue luz plateada. Las calles estaban desiertas y el sonido del viento aullando entre los edificios era el único ruido que rompía el silencio. En una comisaría de policía a las afueras de la ciudad, el ambiente era tenso.
Sabíamos que esa noche sería diferente, aunque ninguno de nosotros podía predecir lo aterrador que resultaría. Yo era oficial de policía, recién asignado a la unidad de patrullas nocturnas. Mis compañeros, veteranos del oficio, me habían advertido sobre la zona que debíamos cubrir, un vecindario marcado por la violencia y el crimen, un lugar donde la ley a menudo se encontraba en la cuerda floja. Me sentía nervioso, pero también emocionado. La adicción al deber me mantenía alerta, listo para cualquier cosa que pudiera suceder. La rotación comenzó a las 10 de la noche. Mi compañero, el sargento Ruiz, era un hombre de pocas palabras, de mirada grave y que había visto más de lo que muchos podrían soportar. Nos subimos a nuestro patrullero, una antigua SUV que había resistido la prueba del tiempo y las balas. Se sentó en el asiento del conductor y encendió el motor, mientras yo revisaba la radio. «Escucha», me dijo Ruiz, mientras giraba la cabeza hacia mí. «Hay rumores sobre algo siniestro que ocurre aquí, en esta parte de la ciudad. Algunos dicen que se han escuchado gritos en la oscuridad. Otros afirman haber visto figuras extrañas vagando por las calles. Solo asegúrate de no bajar la guardia». El frío recorrió mi columna vertebral en esos momentos. Durante la semana, habían llegado informes de desapariciones inexplicables, hombres y mujeres que simplemente se desvanecieron en el aire, dejando solo sombras detrás de ellos. Sabía que no eran simples historias urbanas, sabía que la desesperación podía hacer que la gente hablara, pero también sabía que había una verdad inquietante detrás de cada rumor. Avanzamos por las calles semi-iluminadas, haciendo paradas ocasionales para registrar los alrededores. Todo parecía normal, al menos en la superficie. Charcos de lluvia formados por un aguacero reciente reflejaban la luz de los faroles. La distancia aislada de la ciudad generaba una atmósfera pesadillesca, como si cada esquina ocultara un secreto oscuro. Cuando llegamos al parque central, decidimos estacionar y caminar un poco para estirar las piernas. El silencio en el aire era perturbador, como si la propia noche estuviera conteniendo el aliento. Me separé de Ruiz, que se quedó en el patrol tomando algunas notas. Decidí explorar un poco los senderos, atraído por un extraño impulso que apenas podía comprender. Mientras caminaba por el parque, la luna iluminaba los altos árboles que parecían murmurar entre ellos. Algo sobre aquel lugar me erizaba la piel. En el aire flotaba un aroma a flores marchitas, un olor que me hizo sentir mareado. Fui consciente de que estaba solo, el sonido de mis pasos resonaba en el silencio y las sombras danzaban a mi alrededor. Poco a poco, me di cuenta de que algo no estaba bien. No había ruidos de animales ni el murmullo habitual del viento. Era como si el mundo se hubiera detenido. De repente, un grito desgarrador rasgó el silencio, proveniente de la dirección en la que había dejado a Ruiz. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta. Al llegar al patrullero, lo encontré desierto. El vehículo estaba abierto, las puertas balanceaban suavemente como si alguien las hubiera cerrado de golpe. Llamé a Ruiz con voz temblorosa, pero nadie respondió. Mi corazón latía con más fuerza, y la niebla comenzó a elevarse de las sombras, arrastrándose hacia mí. Estaba completamente solo. Mientras esperaba junto al vehículo, una figura emergió de la niebla. Era una mujer, su rostro pálido y su ojo ausente. Su camiseta empapada tenía manchas oscuras que parecían sangre. Su mirada estaba fija en mí, y me pregunté si había visto a Ruiz. «Ayúdame», murmuró, su voz apenas un susurro, pero lleno de desesperación. «¿Qué ocurrió?», pregunté, mi voz temblorosa. «Él se lo llevó». «No puedo recordar», dijo, mientras sus manos temblaban. «Nos llevó a la oscuridad». Sin comprender del todo, decidí seguirla. Me llevaba por senderos sombríos, las ramas crujían como los huesos de una víctima olvidada. Ella me llevó a una parte del parque que estaba envuelta en sombras densas. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un crujido que me hizo girar rápidamente. Era un grupo de hombres, sus siluetas vagabundeaban entre la niebla.
Sentí que el pánico me invadía al ver que estaban detrás de nosotros, mirándonos con ojos vacíos. Su presencia era más aterradora que cualquier cosa que hubiera imaginado. Me giré de vuelta hacia la mujer, pero ya no estaba. La niebla la había devorado. Mientras los hombres se acercaban, sentí que el horror me atrapaba. Comprendí en ese momento que la mujer había sido solo un cebo, un engaño para atraerme a la trampa. Corrí hacia el patrullero, mis pies resbalando en el barro, tratando de llegar al arma que guardaba en la guantera. El horror se apoderó de mí, cada latido de mi corazón resonaba como un tambor de guerra. Al llegar al vehículo, vi cómo esas sombras se acercaban, sus rostros ahora visibles, deformados por el odio y la locura. Alcancé mi arma justo a tiempo para apuntarles, pero su risa resonó en el aire, una risa que hacía eco de algo grotesco. «No puedes escapar», gritó uno de ellos, con una voz profunda y ronca. Sin pensarlo, disparé. El eco del tiro se vio ahogado por el terroroso silencio de la noche. Uno de los hombres cayó al suelo, pero eso no detuvo a los demás. Al contrario, parecía despertar una furia salvaje en ellos. Sin tiempo para pensar, salté dentro del patrullero, pero al darme la vuelta, el vehículo ya estaba rodeado. Conducir era casi imposible. La negrura del miedo me envolvía, y la niebla había crecido tanto que parecía tener vida propia, atrapándome en su abrazo helado. Intenté escapar hacia la salida del parque, pero un de ellos se interpuso en mi camino, haciendo que el vehículo se detuviera en seco. El hombre lanzó su cuerpo contra el vehículo y el impacto me hizo perder el control. Todo se volvió caótico. Escuché sus gritos, pero no sabía si eran de dolor o de alegría. Estaba atrapado entre la ira desenfrenada de estos desconocidos y la desesperación por sobrevivir. Finalmente, logré salir del vehículo, desesperado. Me dirigí a las sombras en busca de una salida, pero no había ninguna. La niebla se había intensificado, convirtiéndome en una figura perdida en un laberinto de terror. Logré perder a mis perseguidores momentáneamente, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Mientras corría, supe que debería encontrar a Ruiz o llamar a refuerzos, pero el teléfono no funcionaba. Sin señal, me sentí cada vez más aislado. Lo único que tenía era la punzada del miedo y el eco de las risas que resonaban en la oscuridad. De repente, encontré una construcción antigua al borde del parque, un edificio en ruinas que aún guardaba vestigios de su pasado. No tenía tiempo para pensarlo, la única opción era entrar y esconderme. Las puertas chirriaban como si gritaran al abrirse, y el aire en su interior era frío y opresor. En la oscuridad, me di cuenta de que había más sombras que luces. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas, como si hubieran sido grabadas por manos temblorosas. ¿Demonios? ¿Rituales? Imágenes de seres desolados y horribles estaban por doquier. En ese instante, comprendí que este lugar había sido un refugio para aquellos que ya no tenían nada que perder. La angustia se apoderó de mí, y me escondí detrás de unas cajas viejas. Desde allí, pude escuchar murmullos, voces apagadas que me erizaban la piel. Los hombres estaban dentro, buscándome. Sus risas se convirtieron en gritos, y un nombre resonaba entre ellos: Ruiz. ¿Qué le había sucedido? Cada segundo era una tortura, y una idea aterradora comenzó a gestarse en mi mente. ¿Y si él había caído en sus garras? Esa posibilidad me hizo temblar, pero no podía rendirme, debía encontrarlo, pues la idea de que él compartía mi destino era inaceptable. La culpa me perseguía, pero aprender a sobrevivir se volvía mi única prioridad. Los murmullos se hicieron más cercanos y reflejaban una extraña mezcla de rabia y lamento. Era un lamento que resonaba con un dolor profundo, un eco de desesperación que se entrelazaba con el miedo. Con el aliento entrecortado y los ojos rasgados por el horror, me decidí a salir y buscar a mi compañero. Al salir de mi escondite, las sombras parecían danzar alrededor de mí, alimentándose de mi miedo. La falta de luz me obligaba a avanzar a ciegas, buscando la salida, pero también buscando a Ruiz.
Las voces aumentaron, llenas de burla, llenas de locura. Cada paso que daba me acercaba a lo desconocido. Comencé a sentir que el lugar tenía un pulso, como si el mismo edificio estuviera vivo, absorbiendo el miedo que emanaba de mí. A medida que me movía, encontré una puerta al final de un largo pasillo. La descubrí entre sombras y sentí que podría ser mi camino de salida. Pero la curiosidad me llevó a abrirla por un momento. Lo que vi me dejó helado, una sala en ruinas de lo que alguna vez fue un centro de interrogatorio, cuyos muebles estaban cubiertos de polvo y marcas de sangre. Una atmósfera pesada flotaba en el aire. En el centro, había un altar. Mientras me acercaba, horas de horror se unieron ante mí. Sobre el altar, yacía una figura conocida. Era Ruiz. Estaba inmóvil, y algo en su expresión me hizo temer lo peor. La neblina a mi alrededor comenzó a resonar, y una figura emergió entre las sombras. Era un hombre alto, encapuchado, con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo. «Has venido a salvarlo, policía», la burla en su voz heló mi sangre. Desesperado, no pude contenerme. Me lancé hacia adelante, tratando de liberarlo, pero me detuvieron. Las sombras cobraron vida, manifestándose en manos frías que me retuvieron con fuerza, inmovilizando cada movimiento de mi cuerpo. La realidad me golpeaba, estaba atrapado, y mis esfuerzos eran inútiles. La figura encapuchada dio un paso adelante. Aquellos ojos vacíos se cruzaron con los míos. «Tu compañero ha tomado una decisión», dijo lentamente con un tono casi filosófico. «Ahora se ha unido a nosotros, y tú serás el próximo». Los ojos de Ruiz se abrieron lentamente, revelando una vacuidad total. Ya no había rastro del hombre que conocía. Solo una sombra del deber y la ley. El horror de la transformación comenzaba a asimilarse en mi mente. No había tiempo que perder. Debía escapar de este lugar, de estas sombras que insistían en devorarme. Con todas mis fuerzas, logré liberar un brazo y disparar mi arma al suelo. La explosión resonó, haciendo temblar el lugar. El polvo se levantó en una nube, y en medio de la confusión, corrí. Caminaba tambaleándome entre las sombras, mis ojos buscando la salida a través de la niebla. El edificio crujía a mis espaldas mientras las risas se desvanecían, pero a medida que avanzaba, el ácido temor me invadía, la realidad se distorsionaba ante mí. Lo único que podía pensar era en la muerte y en la agonía que me esperaba en las sombras. Logré salir del lugar, y el aire fresco me golpeó como un rayo de esperanza. Pero cuando me giré, vi nuevamente a los hombres, sus miradas me seguían en un silencio ominoso. El horror no había terminado, la niebla envolvía la ciudad, y supe que el ciclo del miedo se había repetido. Esa noche, no solo había perdido a mi compañero, también había perdido mi sentido de seguridad, mi fe en el deber. Los gritos aún resonaban en mis oídos y una verdad abrumadora me invadió: el mal existía en el corazón de aquellos que juraron protegernos, y ese mal estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Nunca olvidaría lo que ocurrió esa noche, las sombras en cada esquina, en cada rincón de la ciudad. Regresé a la comisaría como un hombre quebrado, con el alma marcada por el horror, pero la esencia de la noche seguía en mis venas. La oscuridad tenía un poder que no podía ser ignorado, siempre había alguien más en la sombra, siempre observando, esperando la oportunidad para hacerlo nuevamente. Y así, mientras la niebla se asentaba nuevamente sobre la ciudad, comprendí que el terror nunca muere, simplemente se transforma, acechando desde las sombras. Y yo, siempre seré uno de sus observadores, atrapado en la última vigilancia. Era una noche fría de noviembre, el tipo de noche en la que el aire se siente más pesado y la niebla se arrastra perezosamente por las calles vacías. Mi nombre es Álvaro, y soy oficial de policía en un pequeño pueblo donde las sombras parecen tener vida propia. La noche había caído rápidamente, y se avecinaba un turno de guardia que no olvidaría jamás. Al llegar a la comisaría, el ambiente ya era tenso.
Unos pocos colegas se mantenían despiertos, sus rostros iluminados por las pantallas de los monitores que mostraban las cámaras de seguridad de la ciudad. El sonido del teléfono sonó, rompiendo el silencio opresivo, y la voz de mi sargento resonó con un tono de preocupación. La central ha recibido varias llamadas sobre un extraño que merodea por el viejo hotel de la calle ELM. Ve a investigar. Tómate el tiempo que necesites, pero asegúrate de que no esté ocurriendo nada raro. Me subí a la patrulla, el motor ronroneando mientras me preparaba para la noche. La niebla comenzaba a intensificarse y el viento sibilante me advirtió de que algo no estaba bien. Pude sentirlo. No era solo la atmósfera, había un escalofrío en el aire que calaba en mis huesos, como si el mundo estuviera a la espera de un evento inevitable. Cuando llegué al hotel, los viejos carteles de neón parpadeaban intermitentemente, como si intentaran comunicar algún tipo de advertencia. El lugar había estado cerrado durante años, conocido solo por su historia macabra. Se decía que en la década de 1980, una serie de desapariciones habían ocurrido allí. Las leyendas hablaban de un espíritu que atrapaba a aquellos que se aventuraban más allá de sus puertas. Aún así, como policía, no podía permitirme ser superado por las supersticiones. Salí del coche y me adentré en la oscuridad del edificio. El aire interior era frío y húmedo, impregnado de olor a moho y decadencia. Las baldosas del suelo crujían bajo mis botas y el eco de mis pasos resonaba, como si estuviese siendo seguido. Pasillos largos y oscuros se extendían ante mí y la única luz provenía de una linterna que sostuve temblorosamente en mis manos. Me dirigí hacia la recepción, donde una vieja campana de bronce yacía cubierta de polvo. Esto se siente demasiado fácil, pensé. La lógica me decía que si había alguien allí, se habría ido hace tiempo. Sin embargo, mis instintos me advertían de lo contrario. De pronto, un ruido sordo proveniente de las escaleras me hizo congelarme. Era un sonido similar a un susurro, algo casi humano, pero distorsionado. La curiosidad superó mi miedo. Avancé hacia la fuente del sonido, subiendo peldaño tras peldaño con cada fibra de mi ser gritando que me detuviera. Alcancé el segundo piso, donde el aire se sentía más espeso y las sombras parecían danzar sobre las paredes. Me detuve frente a una puerta entreabierta, de la cual emanaba una tenue luz amarillenta. Me asomé con precaución y descubrí una habitación desordenada, como si alguien hubiera pasado allí las últimas horas. Objetos tirados por doquier, una cama deshecha, y en el centro, una figura encorvada que parecía estar a la espera de algo. «Manos arriba», grité, mi voz resonando con incertidumbre. La figura se enderezó, volviéndose lentamente hacia mí. Me encontré con unos ojos profundamente hundidos y vacíos. No había rastro de humanidad en esa mirada, solo un abismo oscuro y eterno. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, la figura murmuró palabras indescifrables mientras un viento gélido, inexplicablemente, me rodeaba. Sentí que el terror se apoderaba de mí, un comportamiento irracional que me hacía querer correr, pero mis pies estaban plantados en el suelo. En un instante, la figura desapareció, no se desvaneció, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Miré alrededor, apenas respirando, y fue entonces cuando escuché el sonido nuevamente, un susurro, más cercano que antes. «Ayúdame». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras luchaba contra la sensación de que algo me estaba acechando. Me di la vuelta y corrí por el pasillo, hasta que escuché un golpe sordo detrás de mí. Me detuve abruptamente, volviéndome para enfrentar la oscuridad que parecía intensificarse a mi alrededor. No sabía con qué me estaba enfrentando, pero estaba claro que esto sobrepasaba cualquier crimen que hubiera investigado. De repente, la luz de mi linterna parpadeó. Miré hacia afuera, y vi formas vagamente humanas en la distancia, sombras oscuras que se movían entre los escombros. Era como si me estuvieran rodeando, llenando el pasillo con una presencia que hacía que mi piel se erizara. Sentí que mi corazón latía a 1000 por hora mientras retrocedía lentamente. Desesperado por salir,
corrí hacia las escaleras. La figura volvió a aparecer brevemente en la esquina de mi visión, esta vez más nítida, sus labios murmullando palabras que no podía entender, pero sabía que eran un ruego, un grito de ayuda. Me sentí dividido, debía ayudar a esta persona, pero la adrenalina me impulsaba a escapar. Finalmente, logré llegar al primer piso y salí del hotel de un salto, la fría brisa de la noche golpeándome la cara como si me estuviera despertando de un mal sueño. Me volví, esperando ver a la figura detrás de mí, pero solo hallé el silencio abrumador del hotel, aún imponente y aterrador. Apresuré el paso hacia mi patrulla, todavía temblando. No podría explicar lo que había visto, y aún así, una parte de mí sabía que debía regresar y averiguar la verdad detrás de las leyendas. Aquella noche, la realidad había sido más aterradora que cualquier horror que pudiera haber imaginado. Y antes de caminar, la voz que había escuchado resonó en mi mente, ayúdame. Con eso, decidí que la noche apenas comenzaba. La oscuridad me estaba esperando, y yo regresaría, con más preguntas que respuestas. La noche caía lentamente sobre el pequeño pueblo de San Martín. Era un lugar que, a simple vista, parecía no tener nada de especial. Sin embargo, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, una atmósfera inquietante envolvía las calles desiertas. Yo soy el inspector Rodolfo Vargas, y lo que estoy a punto de compartir es un relato que guardé para mí durante años, como un secreto oscuro que aún me persigue en mis noches de insomnio. Era un martes cuando recibimos la llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. La central de policía reportó un extraño suceso en el antiguo monasterio de San Esteban, un edificio que se había mantenido en pie desde hacía más de 2 siglos. Vacío desde la última vez que se utilizó como refugio para los necesitados. La leyenda local decía que el lugar estaba maldito, se rumoreaba que durante la reforma del monasterio, varios albañiles habían desaparecido sin dejar rastro. Muchos aseguraban que sus almas estaban atrapadas entre las viejas paredes, vagando por sus corredores en busca de libertad. Con un grupo de 3 policías, mis compañeros de confianza, Sara, una joven con una intuición excepcional y un espíritu indomable, Lucas, un veterano con más de 20 años de experiencia y una corazonada sorprendentemente aguda, y yo, nos dirigimos hacia el monasterio, sin saber que las experiencias que íbamos a vivir cambiarían nuestra percepción de la realidad para siempre. Al llegar, la niebla cubría el lugar en un manto espeso, haciendo que el ambiente se sintiese aún más opresivo. La luna, oculta tras nubes densas, apenas iluminaba el sendero que llevábamos entre los árboles. La frialdad de la noche penetraba hasta los huesos, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras atravesábamos la crujiente puerta de madera. El interior del monasterio era escalofriante. Las paredes estaban cubiertas por un moho verdoso y el aire olía a humedad, como si no hubiese sido respirado por décadas. Con nuestras linternas, iluminamos los viejos frescos que decoraban las paredes, mostrando imágenes de santos y demonios que parecían cobrar vida con cada paso que dábamos. La tensión era palpable, como un murmullo que resonaba en nuestras mentes. Mientras avanzábamos por el vestíbulo, cada sonido resonaba. Sara, que iba al frente, se detuvo en seco y nos lanzó una mirada asustada. ¿Escucharon eso?, preguntó, su voz temblando. Desde el pasillo, un débil susurro parecía llamar nuestros nombres. Recordé las advertencias de los locales sobre los espíritus atrapados y no pude evitar que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Decidimos investigar el ruido. No obstante, mientras caminábamos, Lucas notó algo extraño en las paredes, una serie de marcas que parecían garabatos hechos por manos temerosas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, acercándose para observarlas con más detalle. Eran profundas y garabateadas, como si alguien hubiera intentado escapar, pero algo lo había retenido. De repente, la temperatura del aire descendió drásticamente y un viento gélido recorrió el pasillo. Un ruido sordo resonó detrás de nosotros, como el crujir de una puerta que se abría.
Sara giró bruscamente, apuntando con su linterna hacia la fuente del sonido. «Vámonos de aquí», gritó. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la luz parpadeó y se apagó. Nos quedamos en oscuridad total, nuestros corazones latiendo al unísono con la desesperación. Lucas encendió su linterna de nuevo, y al hacerlo, notamos que algo se movía al final del pasillo. Una figura borrosa, alta y delgada, casi humanoide, estaba de pie, con una especie de manto o túnica desgastada. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban como dos brasas encendidas. La figura se giró lentamente, y el aire se volvió pesado con una presencia aterradora. «No puedo, no puedo», escuchamos que alguien gritaba desde el fondo. Era Sara, que había caído al suelo, paralizada por el miedo. Alzó la vista, aterrorizada, mientras la figura avanzaba hacia nosotros con un movimiento fluido que desafiaba la lógica. Sin pensarlo, corrimos hacia la salida, dejando atrás los ecos de la desesperación. Al salir, la niebla parecía haberse espeso aún más, como si el monasterio intentara retenernos. Lucas se dio cuenta de que uno de sus compañeros no estaba con nosotros. Y Sara, gritó angustiado, pero el sonido se perdió en el aire helado. Volvimos sobre nuestros pasos, pero estábamos atrapados en una pesadilla sin tregua. La figura oscura nos había separado, y no podíamos dejar a nuestra amiga atrás. Desesperadamente, comenzamos a buscarla en el interior, cada rincón del monasterio que inspeccionábamos nos revelaba más misterios. Había habitaciones selladas que parecían haber sido ensombrecidas por el pasado. Una angustiante sensación de ser observados llenaba el ambiente, cada crujido en el suelo y cada murmullo en las paredes parecía burlarse de nosotros. Finalmente, encontramos la habitación en la que había desaparecido. La puerta está entreabierta, y el aire dentro estaba impregnado de un sudor frío. Entré con cuidado, preparado para lo peor. La habitación estaba decorada con objetos antiguos y extraños, como si alguien hubiera estado realizando rituales oscuros. En el centro, una vela encendida iluminaba el suelo, donde un dibujo aterrador estaba hecho con sal blanca, un pentagrama en cuyo centro había una pequeña figura de cerámica que parecía un niño en angustia. En ese instante, sentimos la presencia nuevamente, más fuerte, más aguda. Lucas vislumbró la figura, la desoladora presencia de lo que parecía ser un sacerdote antiguo que había caído en un trance maligno. Me miró con ojos llenos de desesperación y apuntó hacia un rincón. Allí, encontré a Sara, rodeada por lo que parecía un vórtice de sombras que danzaban a su alrededor. Su rostro estaba inerte, como si hubiera sido privada de su energía. Tomé una decisión. Lograría rescatarla, aunque el miedo paralizara mis extremidades. Con un grito que rompía la tensión, caminé hacia el vórtice y, al acercarme, un viento tan helado que parecía cortar la piel y el alma, me envolvió. Avancé, sintiendo cómo la figura oscura se abalanzaba contra mí, impidiendo mi paso. Sin embargo, en un instante de claridad, recordé las historias de los aldeanos sobre la fe y la protección contra las sombras. Comencé a murmurar una oración que había aprendido en mi infancia. El aire empezó a vibrar, la luz del pentagrama creció, y el vórtice lanzó un alarido ensordecedor. Casi podía ver cómo las sombras se retorcían, luchando por mantener su presa sobre Sara. En un acto reflejo, extendí mi mano hacia ella, y la fuerza que emanaba de la oración alcanzó su forma. Con un tirón, la saqué de su trance y la atrapé en mis brazos. La figura oscura gritó y se disipó, como si hubiese sido succionada hacia un abismo que jamás podría escapar. Aturdidos, salimos del monasterio. A medida que cruzábamos la puerta principal, el edificio pareció cerrarse sobre sí mismo. La niebla se desvaneció y, cuando finalmente llegamos a la carretera, todo lo que quedaba era la penumbra del lugar que una vez había amenazado nuestras vidas. No había ninguna señal de aquella figura aterradora, pero todos sabíamos que habíamos enfrentado algo que los ojos humanos nunca deberían ver. Sara despertó horas más tarde en la estación de policía, con la mirada perdida pero el aliento recuperado.
Sin embargo, en su mirada vacía había una sombra, una prueba de que de algún modo, la oscuridad la había marcado. A partir de ese día, prometimos nunca hablar de aquella noche, para no invocar a lo que habíamos enfrentado. Sin embargo, las viejas paredes del monasterio aún susurran sus secretos, y las sombras continúan buscando su libertad, esperando el momento perfecto para regresar. Hoy, años después, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que cuando la oscuridad llama, nunca se va realmente. A veces, encuentro la mirada de Sara perdida en la distancia, como si en cualquier momento pudiera ser absorbida nuevamente por las sombras. Y yo, el inspector Rodolfo Vargas, seguiré con mi vida, siempre con la sensación de que algo oscuro permanece siempre al acecho, esperando el momento preciso para reaparecer y reclamar aquello que le pertenece.